les estamos señalando un enlace que nos va a permitir el registro de este encuentro, en el que le podemos enviar una constancia de asistencia y las memorias de este encuentro virtual. Es muy importante que registren su asistencia con los datos exactos. Recuerden, lo vamos a dejar pineado en el chat de este encuentro y deben poner la pregunta número 3 y el número 6, Servicios Ciudadanos Digital. Como lo ha señalado nuestro ministro Mauricio Liscano en múltiples oportunidades en varios eventos, nosotros desde MINTIC, desde la Agencia Nacional Digital, les estamos apostando a la transformación digital del país. Antes de seguir con el desarrollo de esta agenda que hemos construido para ustedes, queremos destacar la audiencia que nos saluda. Voy a mirar por aquí en chat las personas que se están conectando por acá. Lionel Prada, de Servicios de Salud de Bogotá. Yucelia Aguirre, a todos muchas gracias por estar conectados a este encuentro virtual, por estar pendiente de cada uno de los eventos que hacemos dentro de MINTIC. Sin más preámbulos, voy a dar inicio a esta agenda y quiero presentarles al doctor Marco Emilio Sánchez Acevedo, quien nos hablará del marco normativo, los objetivos y los alcances en interoperabilidad en Colombia. Doctor Marco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos aquí a cortar esto por acá. Ahí me están escuchando, ¿verdad? Así es, doctor Marco. Lo escuchamos perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a todos. Esto es pues muy satisfactorio encontrar un público tan importante como el que nos acompaña el día de hoy. Vemos una gran afluencia de todas partes del país. Esto cada vez que hacemos un evento pues nos llena de satisfacción porque una política Doctor Marco, se le cerró el micrófono. Una política de uso de tecnologías que no se conozca y que no se comprenda no se puede, lógicamente, no se puede aplicar. Desde la Dirección de Gobierno Digital, un saludo muy especial de la directora, la doctora Ana Sterling. Extiende un saludo especial a todas las personas de los territorios que nos acompañan el día de hoy. Yo hago parte de un equipo que es el equipo de política. Desde ese equipo se construye pues la política de uso de tecnologías para el Estado colombiano. Este ha sido un proceso que ha venido madurando en la medida en que pasan los años. Este es un proceso que desde la Dirección de Gobierno Digital se enfoca desde la propia misionalidad. ¿Cuál es esa misionalidad? Pues formular los lineamientos de política pública, coordinar estrategias y prácticas de gobierno digital que soporten a cada uno de sus territorios, en términos generales al Estado, a las autoridades para el cumplimiento de sus funciones, en los procesos de racionalización, de automatización de trámites y en general en todos los servicios que se brinda por parte del gobierno. Hoy vamos a hablar de interoperabilidad y cuando hablamos de interoperabilidad a veces diríamos eso es un ejercicio que deben llamar a los ingenieros. Pues les cuento que yo soy abogado, inicio esta conversación el día de hoy como abogado que soy y les tengo que decir que la interoperabilidad necesariamente parte de comprender los derechos. Si no se comprenden los derechos no hay interoperabilidad. Y uno diría, ¿cómo así? ¿Por qué? Bueno, porque en Colombia tenemos unas normas que determinan que los ciudadanos tienen un conjunto de derechos que las autoridades públicas estamos obligadas a garantizar. El primero de esos derechos está en el artículo 209 de nuestra Constitución, que es el derecho a la buena administración pública electrónica. La administración pública que usa tecnologías debe ser eficiente, debe ser eficaz, debe ser transparente, debe ser segura, responsable, respetar el principio de economía, del debido proceso, de la legalidad. Esa es la buena administración pública que usa tecnologías. Cuando la administración pública
usa tecnologías y no es eficaz, no es una buena administración pública. Cuando la administración pública usa tecnologías y no es transparente, no es una buena administración pública. Por eso la buena administración pública se debe entender desde los derechos reconocidos en la Constitución. Y es un derecho que está en cabeza de ¿quién? De los ciudadanos. Los ciudadanos nos exigen que las administraciones, las autoridades en las alcaldías, en las gobernaciones, en los ministerios y demás entidades sean transparentes, responsables, que respeten el debido proceso, que sean eficientes, eficaces y que cuando utilizan tecnologías lo hagan de la misma manera. Por eso aparece un derecho reconocido en la ley, que es el derecho a usar tecnologías. Quienes no lo sabían, es un derecho que está reconocido en la ley 1437 del año 2011. Es un derecho reconocido en el artículo 5º, donde se le dice a los ciudadanos en los artículos, en los numerales 9º y 10º del artículo 5º, oiga, señores, ustedes tienen derecho a relacionarse con las autoridades públicas con tecnologías. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una autoridad pública habilite un canal digital, ese canal digital le va a permitir el ejercicio de sus derechos. Usted tiene derecho a usar esos canales digitales. Y con eso ya se resuelven muchas preguntas. Oiga, si yo habilito un canal digital, el canal digital debe interoperar, estar integrado y demás con los demás sistemas de la autoridad pública. Pues claro, no es que esto es para el cumplimiento de las funciones públicas y el uso de tecnologías es un derecho de los ciudadanos. Entonces, partimos de dos derechos. El derecho a la buena administración pública y el derecho a usar tecnologías. Pero hay un tercer derecho que quiero resaltar el día de hoy, es el que nos convoca. ¿Cuál es ese derecho? El derecho a no aportar documentos que obran en poder de las autoridades públicas. Los ciudadanos están agotados en todos los rincones del país, esa es una realidad, de que las autoridades públicas les pidamos los mismos papeles en unas y otras oficinas. Van a la oficina de movilidad, les piden unos documentos, pero si pasan a educación, el 70% de los documentos que les piden son los mismos que les pidieron en movilidad. Entonces, ¿cómo así? Un momento, ¿por qué? Yo no debo aportar documentos que ya tiene la autoridad pública. Es un derecho que yo tengo. Es un derecho que está reconocido para mí como ciudadano. ¿Cómo garantizar eso por medio de las tecnologías? Pues a través de la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Que dos sistemas de información se conecten y compartan los datos unos y otros que generan información para el cumplimiento de las funciones cada uno. Y de esa manera, al compartir esos datos que le sirven a una y otra autoridad para el cumplimiento de las funciones, no se los vuelvan a pedir a los ciudadanos porque ya los tiene en poder la propia autoridad. Mire tan sencillo que es entender la interoperabilidad. La interoperabilidad es el resultado técnico para garantizar un derecho. ¿Cuál es ese derecho? El derecho a no aportar documentos que obran en poder de las autoridades públicas. Tráigame la copia de la cédula, tráigame la copia del registro de pago, tráigame la copia. Oiga, si usted es sistema de información uno y otro, por ejemplo, se interoperan, se intercomunican, pues sencillamente intercambian esos datos que generan la información que usted me está pidiendo desde el punto de vista tecnológico y como consecuencia de ello, a mí no me está pidiendo usted la información, no me la debería pedir nuevamente porque ya usted al interoperar, pues sencillamente garantiza ese derecho. Entonces, mire, el día de hoy lo importante que es entender que detrás de esa imagen que ven en pantalla, uno de los habilitadores de la política de gobierno digital son los servicios ciudadanos digitales y uno de esos servicios ciudadanos digitales, que es ese que ven aquí en la parte inferior, uno de esos servicios ciudadanos digitales es el que nos vamos a enfocar el día de hoy, es el servicio de intercambio de información, interoperabilidad como habilitador, capacidad que nos permite garantizar un derecho para el ciudadano. ¿Cuál es ese derecho? El derecho a no aportar documentos que obran en poder de las autoridades públicas. Bueno, señores, la política de gobierno digital en Colombia tiene una particularidad, es decir, el uso y aprovechamiento de las TIC, tecnologías de información y comunicación, pues deben tener un objetivo claro y es impactar la calidad de vida de los ciudadanos. Con eso, generalmente, si se impacta la calidad de vida de los ciudadanos, se puede promover una valoración o un valor público adicional, podemos ser más competitivos, podemos transformar las autoridades públicas desde nuestra propia actividad y bajo la generación de ese valor. Ese es el objetivo de la política de gobierno digital, pero ese objetivo tiene un elemento que ustedes lo ven en la parte final del slide que estoy colocando el día de hoy, y es que permitir el ejercicio de los derechos de los usuarios en el ciberespacio.
Los ciudadanos cuando se relacionan con ustedes, con la alcaldía, con la gobernación, con el ministerio, con las autoridades en términos generales, van a ejercer sus derechos. ¿En dónde? En el ciberespacio, confluencia de redes digitales mundiales unidas por software y hardware, si lo queremos hablar desde el punto de vista técnico. Ese ciberespacio nos permite el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Bueno, pues bien, uno de esos derechos, ¿cuál es? El no aportar documentos. Y técnicamente, ¿cómo lo garantizamos? Con mecanismos de intercambio de datos entre distintas autoridades públicas para el cumplimiento de las funciones. La política de gobierno digital de Colombia tiene una particularidad. Repito, ¿cuál es esa particularidad? Está reglamentada, está regulada y está reglamentada en el decreto 1078 del año 2015, a través particularmente de la incorporación del decreto 767 del 2022 en el título 9, en el título 17, en el 19, en el 20, 21, bueno, en distintos títulos, pero el día de hoy nos centraremos en dos normas. 767 del 2022, que establece la política de manera general, y el decreto 620 del año 2020, que desarrolla el habilitador de los servicios ciudadanos digitales. Debemos señalar que desde la Dirección de Gobierno Digital, para poder lanzar de alguna manera la comprensión de todos estos habilitadores, lineamientos, estándares, líneas de acción de la política que hemos repetido en otras sesiones y que no voy a repetir el día de hoy, pues tenemos unas líneas estratégicas sobre las cuales se edifica la propia política a partir de lo que son tecnologías emergentes para la paz, TIC-volución, Productiv, y particularmente esta última nos permite el desarrollo de soluciones, en este caso, para la aplicación e implementación de los servicios ciudadanos digitales. Y uno de ellos, el servicio ciudadano de interoperabilidad. No olvidemos, los servicios ciudadanos digitales son un habilitador, lo mismo que lo es el habilitador de arquitectura, lo mismo que lo es el habilitador de seguridad y privacidad, y lo mismo que lo que es el habilitador de cultura y apropiación. Los servicios ciudadanos digitales son capacidades. Las capacidades es aquello que nos permite avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos. Si no tenemos capacidades, pues no podemos hacerlo. Dentro de esas capacidades que se han señalado como servicios básicos, pues está el que los ciudadanos puedan tener una autenticación digital, que lo hemos referido en otras charlas. La autenticación que se da a través de la Agencia Nacional Digital y a través del modelo de servicios ciudadanos digitales de autenticación digital con 4 niveles de garantía, donde aparece la registraduría en el 4º nivel, los certificados de nivel alto en seguridad en el 3er nivel y los certificados de nivel medio y bajo en los 1º y 2º nivel. Entonces, esa autenticación es la puerta de entrada ¿a qué? A que sepamos que es el ciudadano el que se está relacionando con la autoridad pública, el que dice ser, lo que dice está diciéndolo él y no otra persona. Luego tenemos la carpeta, que la carpeta es ese instrumento a través del cual el ciudadano podrá acceder a toda la oferta que tiene el Estado y tendrá distintos servicios. Pero el tercero de los servicios ciudadanos digitales es la interoperabilidad. ¿Qué es eso de la interoperabilidad? Es un instrumento a través del cual y por medio de una plataforma conectamos un conjunto de dispositivos, redes, servidores que nos permiten el intercambio de datos para la generación de información. Con una sola condición, el cumplimiento irrestricto de la Constitución, la ley y los reglamentos. ¿Eso qué significa? Que interoperar está regulado, no se interopera de cualquier manera, se interopera siguiendo los lineamientos, normas, estándares dispuestos para la interoperabilidad. Ahora más adelante el ingeniero José Ricardo nos va a explicar cómo funciona esto, pero lo que está clarísimo es que la interoperabilidad es un instrumento, es una plataforma, un mecanismo que a través de una plataforma nos permite el intercambio de información entre entidades públicas. Con una única condición, el cumplimiento irrestricto de la Constitución, la ley y los reglamentos. ¿Eso qué significa? Pues que para interoperar yo debo tener claro que lo que voy a intercambiar está en el marco de mis funciones. Yo no puedo interoperar con datos que no corresponden a mis funciones. Yo no puedo pedir información por pedirla, sino aquella que está directamente vinculada con el cumplimiento de mi obligación constitucional, legal y reglamentaria. Pero además de eso, debo seguir los lineamientos y estándares de interoperabilidad que me da el marco de interoperabilidad. Es decir, que el habilitador se desarrolla a través de un conjunto de lineamientos de obligatorio cumplimiento y estándares que no son optativos, sino que son de obligatorio cumplimiento, y el incumplimiento de esas obligaciones puede generar responsabilidades de distinta naturaleza. Y en ese sentido, pues debemos cumplir ese conjunto de lineamientos.
Cuando nosotros revisamos estos servicios ciudadanos digitales de autenticación, carpeta e interoperabilidad en las normas, nos encontramos con que hay una norma por allí, la ley 1437 del año 2011, que se estableció que las autoridades deben tener una sede electrónica. La sede electrónica es ese lugar donde el ciudadano se relaciona con la autoridad pública de manera interoperable, segura, accesible, disponible, neutral, pues en el ciberespacio con la autoridad pública. Es decir, el sede electrónica es el lugar en el ciberespacio donde la autoridad, alcaldía, municipio, departamento, gobernación, el ministerio, se relaciona con los ciudadanos por medios digitales. Esa sede electrónica debe estar conectada con el portal único del Estado colombiano, que es una puerta de acceso, es el portal .gov.co, debe estar integrada a través de un mecanismo de integración dispuesto en la resolución 2893, y es a través de esa integración que se da todo el proceso de autenticación, interoperabilidad, carpeta y demás. ¿Listo? Entonces, ojo, porque la interoperabilidad la debemos entender en su conjunto con los otros elementos de la política de gobierno digital. Aquí para ustedes, les decía, yo soy abogado y siempre le digo a quienes nos escuchan lo mismo. Los particulares pueden hacer lo que quieran, siempre que no infrinjan la Constitución. Esa es la diferencia entre los particulares y muchos de ustedes que son servidores públicos. Los servidores públicos, dice el artículo 6 de la Constitución, son responsables por acción, omisión o extralimitación en el cumplimiento de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden hacer absolutamente nada más y nada menos que lo que le diga la Constitución, la ley y los reglamentos desde el cumplimiento de sus funciones y para el cumplimiento de estas. En ese sentido, la interoperabilidad está regulada. Entonces, si ustedes quieren interoperar, si ustedes van a cumplir la obligación de interoperar, pues lo que deben hacer es darle un vistazo inicialmente al conjunto de normas que obligan a la interoperabilidad. Primera de ellas, el Plan Nacional de Desarrollo 22, Ley 2294 del 2023, nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del doctor Petro, en el que se señala la interoperabilidad como un bien de uso público. Esto es muy importante. Darle una categoría como un bien de uso público a la interoperabilidad genera un reconocimiento de la garantía del derecho a no aportar documentos que tienen que está en cabeza de los ciudadanos. Y en ese orden es un llamado a ser eficientes, a ser eficaces en el cumplimiento de la función. Pero luego al mismo tiempo normas de otra naturaleza, como por ejemplo la ley de procedimiento administrativo, la ley 1437, que en el artículo 3º, en el 5º, en el 7º, en el 53 al 64, nos están diciendo todo el tiempo que debemos intercambiar datos, interoperar, debemos dictar actos administrativos electrónicos, notificar, debemos recibir peticiones por medios electrónicos, debemos recibir documentos que van acompañados a esas peticiones, y probablemente también nos encontramos con alto grado de acierto en que nos está diciendo, oiga, no le pida documentos que obran en poder del Estado, de las autoridades públicas, a los ciudadanos. Interopere. Y aparecen allí unas normas específicas que quiero llamar la atención el día de hoy. Primera norma, el decreto ley 2106 del año 2019, artículo 10º, inciso final del primer párrafo, para que lo revisen. No se necesitan convenios. Yo no necesito ir a firmar un convenio con ninguna entidad pública para intercambiar datos en el marco del cumplimiento de la política de gobierno digital. Debo cumplir la política de gobierno digital, que es muy diferente. Y esa política está contenida en el decreto 610/78 del año 2015, que incorporó allí el decreto 620 del año 2020 de servicios ciudadanos digitales. Allí ese decreto me establece un conjunto de lineamientos y estándares básicos que luego vienen a ser desarrollados por una resolución, que es la resolución 2160, donde me van a dar los lineamientos para los servicios ciudadanos digitales, entre otros, el servicio ciudadano de interoperabilidad. Entonces, primera pregunta resuelta. Todos los foros, todo el mundo dice, venga, vamos a firmar un convenio ya mismo porque hay que firmar convenios para intercambiar datos. Respuesta, yo no necesito firmar convenios para el cumplimiento de mis funciones. La norma me dice que si yo cumplo mis funciones y otra autoridad pública en el cumplimiento de sus funciones requiere información que yo tengo, en ese orden, debo, aplicando la política de uso de tecnologías, decreto 620, resolución 2160, cumplir todas las condiciones que están dadas allí para intercambiar los datos
interoperar y de esa manera garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a no aportar documentos que obran en poder de las autoridades públicas. Pero segundo, artículo 10 de la ley 2052 del 2020, es decir, no es un tema de leyes. La ley le obliga a interoperar a las autoridades públicas. ¿Qué dice ese artículo 10 de la ley 2052? Que las autoridades para la realización de todos los trámites, procesos, procedimientos, ese proceso de digitalización y automatización que van a emprender a partir de la expedición de la ley 2052 del 2020 y que se desarrolla con el decreto 88 del 2022 en el proceso de digitalización y automatización de trámites, allí les está diciendo, ustedes deben interoperar. Si usted va a sacar la licencia de conducir como un trámite digitalizado, pues usted tiene que estar interoperando con las distintas autoridades públicas. No le pida documentos que ya obran en su poder a los ciudadanos. Si usted lo que va a hacer es un trámite para la expedición de licencia y los documentos los tiene otra autoridad pública, usted lo que tiene que hacer es interoperar y no estarle pidiendo documentos a los ciudadanos. Cuando se entiende ese concepto, claro, esto demanda capacidades. Detrás de eso tiene que haber seguridad digital, detrás de eso tiene que haber protección de datos, detrás de eso tiene que haber el habilitador de arquitectura, la planeación, detrás de esto tiene que haber el proceso de cultura y de apropiación. Siempre decimos que la política de gobierno digital es integral y así debe ser concebida, pero cuando priorizamos nuestro proyecto y decimos, bueno, vamos a empezar con un trámite, priorizado este trámite, vamos a cumplir el conjunto de lineamientos y estándares, pues vamos a encontrar allí que si realmente interoperamos, ya no vamos a tener un gobierno digital. Cuando interoperamos, ya no vamos a tener un gobierno digital. Entonces, ¿cómo así? ¿No? Vamos a tener un gobierno inteligente. ¿Qué es lo que busca en últimas? ¿Qué es lo que busca en últimas? La ley 2052 desarrollada con el decreto 88 del 2022 de digitalización y automatización de trámites. Y no espera que el ciudadano le pida, no espera que el ciudadano le pida. Si ya la autoridad pública sabe que a María se le vence la licencia de conducir el 22 de septiembre, pues no espere que María venga el 22 de septiembre a pedirle la renovación de la licencia de conducir. Si usted tiene el trámite digitalizado, automatizado y está interoperando, esto es, intercambiando datos con las distintas autoridades que tienen la información de María en torno a la renovación de la licencia, probablemente le va a decir a María 15 días antes del vencimiento de su licencia, María, aquí le envío la comunicación de la renovación de su licencia porque ya usted ha cumplido los requisitos, se ha verificado de manera. Entonces, es el cambio de un gobierno digital a un gobierno inteligente, a un gobierno que a partir del uso de datos, a partir de la interoperabilidad, a partir de la digitalización y automatización, asume pues una actuación desde la órbita pública mucho más proactiva, sin esperar tal. Claro, uno diría, oiga, pero ese es el mundo del siglo XXIII, el que está hablando Marco. No, ese no es el mundo del siglo XXIII. La pandemia nos demostró que todo lo podíamos hacer de manera diferente. Ese es uno de los elementos positivos de la pandemia, con todas las dificultades que trajo. Ahora debemos construir a partir de eso que ya conocemos que se puede hacer. Y en ese sentido, la interoperabilidad se convierte en un elemento fundamental. Por eso en el Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente, del nuevo gobierno, Ley 2294 del 2023, se establece la interoperabilidad con la característica que se le da y se eleva a un nivel muy importante, de tal manera que se garantice el derecho a no aportar documentos que obran en poder de las autoridades públicas. Y con ello, pues se ratifica que el habilitador de interoperabilidad de los servicios ciudadanos digitales es un elemento esencial para la transformación de las entidades públicas. Para poder ya descender a cada uno de los elementos técnicos, pues para eso me acompañan hoy varias personas del equipo de la Dirección de Gobierno Digital, pues que desarrollarán de alguna manera esos elementos técnicos y esos elementos que se requieren para el proceso de intercambio de datos. Por mi parte, pues dejarlo ahí, decirles que estamos a disposición. Esto es un proceso, no nos tiene que dar miedo, es gradual, esto no se hace de la noche a la mañana, esto es un proceso. En el decreto de digitalización, decreto 88 del 2022, se establecieron 15 años para que se dé el proceso de digitalización y automatización de los más de 70,000 trámites del Estado colombiano. Se ha avanzado muchísimo, pero se requiere avanzar más. Cada vez que se hace algo, se entiende que realmente esto funciona, se entiende que verdaderamente esto vale la pena
y que esto beneficie a los ciudadanos, que es en última lo que le interesa a cualquiera de nosotros, que le beneficie a los ciudadanos, que los ciudadanos pues no tengan el karma de acudir a una autoridad pública, sino que les dé alegría de que la autoridad pública, a través de sus procesos digitalizados, automatizados, interoperables, seguros, resuelven sus necesidades. Nada más que eso, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Laura, pues por el liderazgo ahí de la reunión del día de hoy. Gracias a todos los que participan, un montón de gente, 486 personas conectadas, Laura. Esto creo que es récord de estos eventos. Así que aquí estamos para apoyarles, un gusto. Venimos trabajando en estos temas desde hace muchos años con total esmero para que se den procesos, se avancen los procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco. No se me vaya, que hay algunas preguntitas en el chat, pero quiero invitar a todas las personas que están conectadas, a esas 485 personas que están conectadas, que diligencien la asistencia que estamos dejando en el chat. Voy a darles un poco el paso a paso para diligenciar este formulario. Ustedes cliquean el link que les estamos dejando en el chat, autorizan el tratamiento de datos personales, le dan siguiente y autorizan o no autorizan a MINTIC que los datos para que estén en contacto con ustedes y envíen oferta institucional, le dan siguiente y les aparece una sección en donde dice selecciona el número del tema indicado por el responsable del evento. En este caso es el ítem número 6, servicios ciudadanos digitales, y diligencian todos los datos que aparecen en el formulario de registro. Entonces les estamos dejando ese formulario en el chat. Recuerden, es el número 6, servicios ciudadanos digitales. Doctor Marco, con gran alegría le cuento que en este momento tenemos personas conectadas de la Contraloría Municipal de Sincelejo, de la Alcaldía Municipal del Molino en La Guajira, de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá. También tenemos personas conectadas de la Agencia Nacional de Minería, también de la Célula de Arquitectura DTI, de la Fiscalía General de la Nación. También tenemos personas conectadas de la Alcaldía de Pereira. Tenemos a Gerardo Patiño del Instituto Colombiano Agropecuario, Mike Piedradita de la Alcaldía de Puerto Boyacá. Esto es muy importante para nosotros que estén conectados. Recuerden diligenciar ese formulario. Esas 400, ya hay más, 483 personas que están conectadas. Recuerden diligenciar el formulario, el ítem número 6, servicios ciudadanos digitales. Doctor Marco Evilio, le voy a hacer dos preguntas que nos hicieron en el chat. Usted ya mencionó la respuesta de una, pero quiero hacer énfasis en esa pregunta que de pronto nos queda ahí. Y es si hay que suscribir convenios. ¿Hay que suscribir convenios para interoperar? Bueno, mire, a ver, aquí esto hay que entenderlo desde la interpretación de dos leyes que son fundamentales. Por un lado tenemos la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública. La información que tienen los sujetos obligados es pública, salvo que tenga reserva constitucional y legal. Esto es la clasificación que nos da la propia Ley 1712 del 2014, nos habla de información pública clasificada, información pública reservada. Nos dice que la información pública clasificada y reservada se puede entregar, por ejemplo, aquella que contiene datos personales. En el marco de la clasificación se podría considerar información pública clasificada y se podría intercambiar para el cumplimiento de las funciones de las entidades públicas siempre que estén legitimadas para acceder a esa información desde el cumplimiento de su función, ¿verdad? Y se les transfiere la responsabilidad de la clasificación y la reserva. Quiere ello decir que están obligadas a guardar la clasificación y reserva. En ese sentido, la responsabilidad será para quien recibe la información. Si hay una fuga de información en torno a información pública clasificada y reservada, pues tienen que llevarla a responder. Y hay responsabilidades de tipo penal, hay delitos de este tipo, hay responsabilidades de tipo administrativo, hay responsabilidades de tipo disciplinario. Es decir, el problema no es intercambiar ni firmar documentos. El tema es que usted tiene que garantizar el cumplimiento de si se trata de información pública clasificada o reservada que está entregando para el cumplimiento de las funciones. La puede entregar si la autoridad está legitimada para ello, pero tiene que garantizar esa autoridad la
los niveles de clasificación y reserva que se les están trasladando. Entonces, por un lado, ahí está. No se necesita firmar convenios, la norma es muy clara. Entre otras cosas, esto tiene que también interpretarse desde la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. A veces entendemos que lo que estamos entregando es información pública y datos personales públicos, y resulta que son datos personales públicos, privados, semiprivados o sensibles. Ojo con eso también. Y para eso es tan importante hacer la clasificación y cumplir la ley 1581 del año 2012. Y usted diría, ¿por qué? Porque yo puedo entregar datos efectivamente para el cumplimiento de la función, repito, y no necesito autorización. Entonces alguien preguntaba allí en el chat, porque lo venía leyendo las preguntas, ¿y dónde queda el interés legítimo que la persona entregó para la autoridad pública o la autorización? La respuesta es: ninguna autoridad pública necesita pedirle autorización a los ciudadanos para tratar los datos para el cumplimiento de las funciones. Esa es la excepción que marca la ley 1581. No se necesita autorización para el cumplimiento de la función administrativa. Por eso a veces cuando uno dice, oiga, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué está pidiendo autorización? Entonces no es para el cumplimiento de su función, porque si es para el cumplimiento de su función, dice la ley 1581, excepciones de la autorización para el cumplimiento de funciones administrativas. Quiere eso decir que la autoridad pública no necesita pedir la autorización para el cumplimiento de la función. ¿Quién le da la autorización? Pues la ley. La ley a partir del cumplimiento de una función. La ley es la que le dice a la autoridad pública, a la alcaldía, a la gobernación, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Movilidad, a la DIAN, al que corresponda, le está diciendo, usted debe cumplir estas funciones y debe recolectar esta información proveniente de estos datos de los ciudadanos. Para eso debe garantizar la seguridad digital, principio de seguridad digital, debe garantizar la ley 1581 el cumplimiento de las obligaciones derivadas derivadas de las obligaciones derivadas de la ley 1581, pero eso no significa que usted no deba cumplir. O sea, usted puede intercambiar, no le pide autorización, pero está obligado a cumplir las actividades. Entonces, oiga, ¿debo pedir entonces autorización o no debo pedir autorización? Pues no, para el cumplimiento de las funciones públicas, no, de las funciones administrativas, dice la norma, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, claro, nos da miedo porque estamos en el proceso de cambio y es natural. Para ello, lo primero, antes de ir a decir no ni decir sí, nada de esa vaina, yo siempre lo digo como abogado, como ustedes están sometidos a la Constitución, a la ley y a los reglamentos, cojas el decreto 620 y la resolución 2160 y haga la lista de chequeo y ahí le salen un conjunto de obligaciones. Si usted las cumple, intercambie datos porque esa es la obligación, usted debe cumplir lo que dice ahí y si las cumple, intercambie. Claro, usted no puede intercambiar datos si no tiene un programa de tratamiento de datos de carácter personal. Usted se va a someter, lógicamente, si no está cumpliendo temas de protección de datos y se pone a intercambiar datos, pues eso es un acabose para usted. Porque una fuga, pues le responde el que la recibe y el que la saca. Es decir, el que de donde sale y a donde llega. Me hago entender. Entonces, revisando, ¿no?, la norma y el estándar y el conjunto de obligaciones que se da uno cuenta si realmente lo cumple o no lo cumple. Claro, si lo cumple, maravilloso, porque usted está adelante. Si no lo cumple, póngase a cumplirlo para que luego sí pueda intercambiar. Acordémonos que gobierno digital, gobierno inteligente, como lo queramos llamar, transformación digital, eso no sirve absolutamente de nada si no es seguro. ¿Vale? Partamos de esa base porque de lo contrario podemos cometer ahí imprecisiones, ¿vale? Listo, doctor. Me quedo con varias cosas que usted acaba de decir y una palabra en específico, y es seguridad que se le brindan a las personas, a los ciudadanos y a las entidades. Muy bien. En este momento tenemos conectadas 480 personas. Recuerden diligenciar el listado de asistencia, es muy importante. Se les va a enviar una constancia de asistencia a este evento. Y recuerden, es la pregunta número 6, Servicios Ciudadanos Digital. Muchas gracias, doctor Marco Emilio, por aceptar esta invitación. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar esta agenda con la palabra del doctor José Ricardo Aponte Oviedo, del Ministerio de las TIC. Él nos va a hablar sobre el paso a paso para lograr la interoperabilidad institucional. José Ricardo, bienvenido, y voy a pedirte que más adelante nos ayudes también
a responder algunas preguntas que nos van a surgir del público. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos. Vale, muchísimas gracias, Laura. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy se nos están conectando a esta sesión de Facebook Live. Ahí es muy importante entender y conocer todas estas ofertas que desde el ministerio tenemos y sobre todo este tema que pues, me parece fundamental para todos los elementos de la transformación digital. Yo quisiera confirmar que me están escuchando bien y que la presentación se está viendo para poder Se ve dar perfecto y inicio. se ve también. Listo, entonces con ese caluroso saludo, pues quiero iniciar contándoles qué es eso de la interoperabilidad, por qué estamos metidos en ese tema, por qué es tan importante en la norma, por qué es tan importante desde la parte funcional, desde la parte organizacional, desde la parte jurídica, normativa, tener estas normas que nos estaba comentando hace un momento el doctor Marco Emilio. Pues lo que necesitamos siempre en el Estado es tener mejores trámites y servicios y todo eso siempre buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es a quienes nos debemos. Entonces, esto no es un tema aislado, esto ha sucedido en todo el mundo y hay una revolución tecnológica que se ha acentuado con el hecho de la pandemia, cuando tuvimos que empezar a mirar y voltear hacia lo digital, porque los elementos presenciales ya no eran permitidos. Eh, entonces teníamos que pensar en esa digitalización, teníamos que hablar de servicios optimizados, teníamos que hablar de racionalización de esos procesos misionales, teníamos que ver que en ese contexto digital, pues todas las organizaciones, todas las dependencias, pues se volvían más densas, esas comunicaciones más complejas, y empezamos a voltear a mirar algo que se venía diciendo hace mucho tiempo, pero que en este momento creo que se ha marcado el hecho y es que la información es un activo principal de la entidad. Entonces, tener los datos, tenerlos digitalizados, tenerlos en línea, compartirlos se vuelve muy importante. Porque toda esa información debe ser procesada en sistemas de información que son propiedad de las entidades quienes están custodiando esos datos. Entonces, esto es una revolución que se viene dando en el mundo porque siempre nos van a decir que hay un problema. ¿Qué pasa? Entonces, cuando vamos a desarrollar un trámite, cuando se acerca a uno a hacer un trámite, siempre la percepción que tienen los ciudadanos con las entidades es que el servicio me lo prestan mal, que me piden registrar la información varias veces, que me piden llevar muchos documentos, que tengo que hacer la fila, que me hacen perder el tiempo, que me hacen perder la plata porque el pasaje, porque tengo que ir a una entidad y a otra, y siempre nos generan un problema. Pero también les hemos dicho, y está en la norma y lo resaltaba el doctor Marco, y es que hay un principio que se debe estar cumpliendo en todo el gobierno, y es precisamente el principio de que los ciudadanos aporten los datos una sola vez, y todo eso respetando el proceso de la privacidad de los datos. Entonces, a un ciudadano no deberíamos preguntarle 20 veces cómo se llama, cuál es su número de documento, está afiliado o no está afiliado. No, el ciudadano ya tiene esa información y nosotros como Estado, como entidades de gobierno, podemos conocerla. Entonces, lo resaltaba y yo vuelvo y lo subrayo, el tema del decreto 019 del 2012, donde nos indica en su artículo 9 que hay una prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad cuando se esté adelantando un trámite ante la administración pública. Hay una prohibición de exigirle los actos administrativos, las constancias, certificaciones eh, al ciudadano. Eso está en la norma, tenemos el principio de la única vez. Y entonces, ¿qué significa todo eso? ¿A qué nos lleva todo eso? Pues nos lleva a esa precisa palabra que tenemos ahí, que es interoperabilidad. ¿Y qué es la interoperabilidad? La interoperabilidad es el intercambio de esa información, de esos datos entre las entidades con el propósito de facilitar los trámites en línea a los ciudadanos, a las empresas, a nuestros usuarios, a nuestros ciudadanos. ¿Y eso para qué? Y entonces dicen, ¿y eso para qué el interoperar? ¿Para qué nos sirve para el ciudadano? Pues nos sirve para varias cosas. Primero, el ciudadano ya no va a tener que llenar formularios tan largos, ¿cierto? Donde le preguntamos una y otra vez y repetimos las mismas veces
el dato que el ciudadano tiene que volver y copiar, y muchas veces le preguntamos, ¿y su número de celular? ¿Y su correo electrónico? Ya esa información la tenemos. Le estamos pidiendo que cargue las certificaciones, que cargue los documentos y el documento actualizado. Y si este documento se vence a los 3 meses, le toca volver a generarlo y volver a escanearlo y volver a adjuntarlo. Entonces, el ciudadano ya debe dejar de hacer cargas de documentos, debe dejar de ir de una entidad y otra entidad para buscar todos los documentos que necesita para el trámite. Todo esto se logra si como entidades del gobierno nos comunicamos y obtenemos la información de manera automática, sin pedírsela a ese ciudadano. Y eso también nos trae beneficios a las entidades. Dejar de procesar y revisar información manualmente. Yo no sé qué hacemos con tantos documentos en PDF. Los revisamos, miramos todo el PDF, qué calidad tiene ese PDF, dónde lo sacaron. También eso nos va a ayudar a disminuir los errores en el chequeo, seguramente también fraudes que se presentan en ese tipo de adquisición de información. Entonces, eso le permite primero a los funcionarios también menos esfuerzo, hacer su trabajo más rápido y de manera más segura. Y eso es un ahorro en el dinero público. Entonces, como ciudadanos tenemos beneficios, como entidades tenemos beneficios. Y este tema de la interoperabilidad, como les decíamos, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, desde el ministerio, desde hace muchos años, hemos promulgado algo que llamamos el marco de interoperabilidad. Ese marco de interoperabilidad tiene muchos principios. Ya les nombré uno, el más importante. Al ciudadano no le debemos solicitar la información más de una vez. Así la haya aportado en otra entidad, esa otra entidad debe compartirla en el ejercicio de sus funciones misionales, tal y como lo indicó el doctor Marco hace un momento, sin la necesidad de que nos pongamos trabas, que el convenio, que la solicitud. No, para eso somos un gobierno, para eso estamos aquí. Entonces hay que hacerlo cumpliendo toda la normatividad vigente. Tenemos que trabajar en cómo alineamos nuestras políticas, nuestros procesos, nuestras expectativas y logramos adoptar medidas que de común acuerdo nos lleven a hacer mejores trámites y servicios. Entonces, es un marco de interoperabilidad que le da a ese ejercicio de intercambio de datos diferentes niveles, diferentes dominios, lo legal, lo organizacional, lo semántico, porque tenemos que entender claramente la información que nos estamos intercambiando, tenemos que poder interpretarla cuando nos llega. Y sobre todo si nos llega por medios digitales, cómo interpretamos los datos que nos están llegando, cómo interpretamos la fecha, cómo interpretamos cada uno de esos cajoncitos de los formularios que nos está llegando. Y en el dominio técnico, pues cómo vamos a conectar esas aplicaciones de las entidades públicas, qué infraestructura vamos a necesitar, cómo nos vamos a comunicar, cómo hacemos para que esa comunicación sea segura, que sea eficiente, que preserve los principios de seguridad y privacidad de la información. Entonces hay todo un marco de interoperabilidad alrededor de esto que nos permitirá hacer una interoperabilidad mucho mejor, mucho más real, más eficiente para lograr todo eso. Y en ese punto, pues hay una plataforma común en ese dominio técnico, en esa infraestructura. ¿Cómo conectamos esos sistemas de información? Pues allí es donde esta herramienta, que yo creo que muchos la habrán escuchado ya, que se llama S-Road, empieza a aparecer. S-Road es esa plataforma que seleccionó el Ministerio de Tecnologías para permitir el intercambio de información. Va a ser la base de nuestra plataforma de intercambio de información, que tiene unas características muy importantes y la más importante de todas es que es segura, ¿sí? Porque lo que importa aquí es la seguridad de los datos. Entonces, vengo hablándoles de todo lo que tenemos que hacer para una interoperabilidad, para llegar hasta el momento técnico en el cual vamos a hablar de esa plataforma de interoperabilidad. Pero para poder escoger una plataforma de interoperabilidad, para poder tener la plataforma de interoperabilidad, hay que manejar uno de los elementos. Primero, hay que recordar que la toma de decisiones para el procesamiento de los datos internos, como lo recogen, sigue siendo autonomía de cada una de las entidades. Cada una de ustedes, entidades públicas, nacionales, territoriales, van recogiendo información a través
de sus trámites, información de los ciudadanos, y esa información es de ustedes la custodian, ¿cierto? Hay otro concepto importante que es accountability, que en inglés no tiene una traducción, digamos, muy cercana al español, pero esa responsabilidad demostrada es saber que si yo emito o recibo un dato, hay que asumir la responsabilidad de ellos, la responsabilidad de asegurarlos, de mantenerlos sin alteraciones, completos. Y eso nos da la responsabilidad de saber qué datos debemos compartir, qué datos debemos recibir de las otras entidades. Y todos estos que nosotros definimos valores nos van a permitir definir qué es la interoperabilidad desde los elementos técnicos. Y entonces algo muy sencillo es, pues sí, yo quiero interoperar y tengo mi sistema de información con mis datos y yo sé lo que quiero es que lo interopere con el sistema de información de otra entidad. Pero ¿cómo hacemos esa interoperabilidad? ¿Cómo logramos que ese sistema A se comunique con el sistema B y puedan entender esos datos, compartirlos en todos esos elementos? Pues hay que tener una plataforma que los conecte, una plataforma que me permita saber qué responsabilidad tengo sobre los datos, ¿sí? Que no haya repudio de esa información, ¿cierto? Que podamos identificar quién me está enviando esa información, que podamos darle legitimidad a esos datos. Pero eso no es todo. Tenemos que tener una gestión de esa plataforma. Tenemos que tener unos elementos que nos den soporte, apoyos, ¿cierto? Tenemos que tener unos acuerdos de niveles de servicio, tenemos que tener unos procedimientos, una sintaxis, tenemos que tener un canal para poder hacer esa interoperabilidad. Allí es donde interviene S-Road. S-Road, como plataforma de interoperabilidad del Estado, nos permite organizar la interoperabilidad. Entonces, aquí en esta diapositiva que quiero que le pongan mucha atención, solamente a los dibujitos y a las líneas que ella tiene, nosotros podemos hacer procesos de integración de entre organizaciones. Acá tenemos 3 ejemplos de organizaciones, ¿sí? Tenemos unas cajitas, unos cuadritos negros que representan esos sistemas de información donde están los datos y nosotros podemos interoperar con ellos y hacer todo el ejercicio. Y entonces aquí me invento una API, aquí me invento un web service, aquí me invento cualquier cantidad de cosas y empiezo a hacer interoperabilidades, integraciones punto a punto. Y esto, pues está bien, pero si lo hacemos a través de SROAD, lo hacemos de una forma todavía más organizada, más neutral, más fácil de entender. Todas estas cantidades de rayas entre organizaciones para poder hacer la interoperabilidad a través de SROAD la podemos hacer aún mucho más eficiente y mucho más segura. Y eso nos facilita el camino. Entonces, SROAD implementa muchas características que nos van a permitir, primero, que el intercambio de información sea distribuido y descentralizado. ¿Qué significa eso? Que no haya nadie interviniendo en el intercambio de datos entre las entidades. El intercambio de datos y los datos solo le interesan a la entidad que los va a consumir y a la entidad que los está entregando, a quien los solicita y a quien los provee. Entonces, ese intercambio de datos es descentralizado y distribuido. No hay una tercera parte interviniendo, no hay nadie más que esté allí mirando, fisgoneando esos datos. Entonces, también les permite autonomía a las entidades para decidir a quién le comparten o no esa información, con qué permisos. ¿Listo? Es flexible. No existe restricciones en las entidades públicas sobre las tecnologías que deben utilizar o que necesitan utilizar. Al ser de código abierto nos permite modificarla, hacerla más extensible, tenerle más funcionalidades. Y sobre todo, lo más importante, la seguridad. Garantizar que tanto el que provee los datos como el que los consume son bien conocidos. Es decir, la entidad A le está entregando los datos a la entidad B y las dos entidades claramente se identifican, se conocen y estamos seguros que estamos haciendo una interoperabilidad con las personas que debe ser, con las entidades que debe ser. Para eso utiliza elementos muy importantes como las firmas digitales, las estampas de tiempo, el cifrado de los datos de extremo a extremo. Entonces, esta plataforma SROAD provee unos mecanismos muy importantes. Entonces, eso nos permite saber cosas, responder preguntas muy importantes para cumplir ese propósito de la interoperabilidad. Saber quién es el propietario de los datos y quién está custodiando la información. Primer tema.
Segundo, saber que si yo se la entrego a una entidad por medio de interoperabilidad, yo sé cómo va a ser transmitida y cómo va a ser alojada esa información porque conozco la entidad que la está recibiendo. Tengo muy claras cómo van a ser esas formas, esos formatos, esas interfaces de intercambio entre las entidades y cómo yo manejo esa responsabilidad en el intercambio de los datos. Soy una entidad que provee los datos, soy la fuente primaria de esos datos, entrego datos de calidad. Recibo yo como entidad esos datos provienen de una fuente confiable, esos datos vienen con un proceso de calidad que me permite a mí tomar decisiones sobre los datos que estamos interoperando. Esto nos permite saber ese tipo de cosas. ¿Cómo se ha implementado eso en Colombia? Pues esencialmente la plataforma de interoperabilidad en Colombia se ha traído o se ha implementado a través de una entidad que es digamos, el apoyo técnico al Ministerio de Tecnología, que es la Agencia Nacional Digital. Una entidad muy importante porque tiene el rol de articular toda la interoperabilidad en el gobierno. En esta gráfica nos muestra inicialmente que tenemos a las dos entidades con sus sistemas de información que intercambian datos a través de cualquier tipo de mensajes tipo SOAP, tipo REST, que son protocolos de intercambio de información directamente entre ellas, pero es que nos permite coordinar con la Agencia Nacional Digital elementos tan importantes como quién está ingresando a la plataforma de interoperabilidad, qué entidades son las que están haciendo parte de esa plataforma, qué entidades se vinculan con qué procesos, ¿cierto? Y que les ofrecen los certificados digitales y las estampas de tiempo. Entonces, en Colombia hemos implementado una plataforma de interoperabilidad ajustada a las necesidades de todas las entidades públicas, de las nacionales como de las territoriales. Hay unos componentes de la arquitectura muy importantes. Puede que no todos nuestros participantes sean ingenieros, no quiero enlodarlos con todos esos conceptos, pero esto significa que tenemos una construcción arquitectónica de los componentes muy sólida, muy importante, bien pensada, bien ejecutada, bien construida, que les va a permitir a las entidades tener sus sistemas de información, conectarlas al servidor de seguridad de SROAD, compartir información de manera segura con protocolos de transporte completamente cifrados que nos van a permitir conectarnos con entidades de certificación digital para que ese consumo sea lo más seguro posible con eso. Y articulados con la Agencia Nacional Digital como ente que nos va a permitir, brazo técnico que nos va a permitir que todo esto sea posible. ¿Qué necesitamos de las entidades públicas? Claro, entramos a un proceso de transformación digital. Tenemos una plataforma de interoperabilidad, tenemos una herramienta que llamamos SROAD para poder hacer el intercambio, para que nos den certificados digitales, para que nos dé seguridad sobre eso y cumplir todo lo que hemos venido diciendo en el contexto normativo, organizacional, semántico. Es que las entidades tengan una infraestructura mínima para poder hacer ese intercambio, que los ingrese, que los dé el punto de acceso a esa transformación digital, que puedan empezar a hacer todo este ejercicio de interoperabilidad. Es tener una infraestructura, un servidor, ya sea en la nube, on-premise, de ustedes, arrendado, alquilado, como sea, que sea de ustedes, en los cuales podamos entregar desde el ministerio este software de SROAD para que ustedes se puedan conectar a la interoperabilidad. En este momento, hoy, desde el 2021, desde el 2021, que arrancó la plataforma de interoperabilidad, hoy ya tenemos 85 entidades vinculadas y que están haciendo transacciones sobre la plataforma de interoperabilidad. Tenemos en este momento una cantidad de servicios y acá lo que les muestro es un brochazo de un momento específico del tiempo en el cual hacemos transacciones de interoperabilidad, donde podemos ver todas las entidades, qué servicios están transando, no la información del servicio, estamos viendo cuántas transacciones se están haciendo y vemos que por lo menos esto es un ejercicio de los primeros 15 días del mes de julio, en el cual estamos transando cerca de 1.600.000
94.000 transacciones efectivas, transacciones reales, transacciones que han hecho, que han permitido que dos entidades intercambien y compartan esos datos. Entonces, todo esto que les he contado es el ejercicio de la plataforma de interoperabilidad, cómo desde el ministerio estamos apoyando a las entidades. Y más adelante vamos a mostrarle cómo es ese proceso de vinculación con la ingeniera Janet, pero no solamente queremos contarle, queremos mostrarles un caso de la vida real, y para eso hemos invitado a una de las entidades con la cual nos hemos relacionado mucho para trabajar en los temas de interoperabilidad. Es una invitada que tenemos muy especial de una entidad que nos está apoyando muchísimo para expandir la interoperabilidad. Ya no solamente hablaremos de interoperabilidad de datos planos, estamos hablando de interoperabilidades de grandes volúmenes de datos, interoperabilidades de archivos que pueden pesar gigas de información. Estamos hablando de interoperabilidad de servicios geográficos, por ejemplo, temas muy importantes. Con eso quiero cerrar mi intervención, mi charla, y darle la bienvenida a nuestro invitado, a nuestra invitada, Laura, para que nos cuente de viva voz cómo ha sido esa experiencia de vincularse y de trabajar en la plataforma de interoperabilidad. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, José. Invitarlos de nuevo, hacerles la invitación a que diligencien el registro de asistencia. Recuerden, aceptan política de tratamiento de datos, aceptan que se les envíe información de estos eventos o no aceptan, y diligencian el ítem número 6, servicios ciudadanos digitales. Es muy importante que lo diligencien, porque primero ahí se les va a enviar la constancia de asistencia a este evento, e igualmente se les va a compartir la grabación de este encuentro virtual, que también va a estar montado a través de YouTube y a través de Facebook de la Agencia Nacional Digital, de Gobierno Digital, de MINTIC, para que también nos vean por ahí. José, quiero invitar a la ingeniera catastral Liliana Cecilia Martínez. Ella es especialista en gestión de proyectos de la Universidad Iberoamericana de Puerto Rico, es magíster en gerencia en proyectos tecnológicos y sistemas de información de la ENAN y profesional especializado en la oficina TIC de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, además de ser la líder de proyectos de interoperabilidad y datos abiertos. Liliana, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y queremos primero hacerte unas preguntas para entrar en contexto, ustedes que son nuestro caso de éxito. Y es, primero, nosotros le estamos dando un beneficio a los ciudadanos de no pedirles los datos muchas veces. ¿Cómo lo hizo la UPRA? ¿Cómo fue ese proceso de vinculación? Bienvenida, Liliana. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de nosotros vincularnos a la plataforma de interoperabilidad, a poder tener estos datos de una manera segura y más ágil? Bueno, nosotros iniciamos con la Agencia Nacional Digital más o menos hacia finales del 2020. Iniciamos conociendo cuál era este proceso, cuáles eran esos requerimientos que nos pedía el marco de interoperabilidad y el mismo MINTIC dentro de toda su documentación que ellos ya tenían para ese entonces. Conocer un poco cómo era la infraestructura que también teníamos nosotros que adecuar, porque pues esto ha sido un tema de aprendizaje, ¿cierto? Cuando nosotros iniciamos, pues muy pocas estábamos en esta tarea. Iniciamos adecuando nuestra infraestructura, conociendo cuáles eran esos ambientes que necesitamos para poder hacer nuestras pruebas, tener disponible la información. Ya a la fecha, pues ya contamos con los 3 ambientes, el ambiente QA, el ambiente preproductivo y el ambiente productivo. Hemos tenido algunos inconvenientes de infraestructura. Creo que como a todas las entidades nos pasa, que falla de pronto un servidor, que no sabemos que de pronto teníamos que tener mayor capacidad, o problemas como, por ejemplo, cambio de proveedor de internet.
Eso nos afecta, por ejemplo, establecer esas conexiones a través de una IP pública, que debemos hacer unas adecuaciones y actualizarnos. Pero es una cosa, es una tarea de constante, de estarnos actualizando, de mantenerla, que podamos tener unos datos pues fiables hacia el sector, hacia los ciudadanos y hacia las otras entidades. Muchas gracias, Liliana. Y quería preguntarte, ¿cuál consideras que es el mayor aporte que hace la interoperabilidad de la entidad en el sector? Bueno, nosotros, como les mencioné, este proceso iniciamos en el 2020, ¿no? El mayor aporte es que lo hemos logrado para la entidad, hemos logrado o estamos en ese proceso de generar esa cultura a nivel de la entidad, ¿cierto? Que todos conozcamos qué es interoperabilidad y cómo obtener los datos de una mejor manera, ¿cierto? Y aprovechar lo que las otras entidades tienen y nosotros también proporcionar lo que nosotros generamos, ¿cierto? Es así que el año pasado trabajamos en el procedimiento de interoperabilidad que ya lo tenemos incluido en nuestro sistema de gestión de la entidad. Entonces es un procedimiento que está oficial, que ya nosotros lo estamos apropiando, lo estamos aplicando. Y en cuanto al sector, a través del SNUIRA, como esta infraestructura de datos del sector, pues estamos también aportando con el plan de interoperabilidad para el sector. Nosotros nos coordinamos con las entidades, en este momento tenemos más de 200 conjuntos de datos que estamos evaluando para ver cómo lograr esa interoperabilidad en la plataforma, a través de la plataforma XRoad. Hemos evaluado también aquellos conjuntos de datos que son alfanuméricos, cuáles son geográficos. Hemos tenido dificultades, como les mencioné, pues es un proceso de aprendizaje. Lo que mencionaba Ricardo también en su momento, es que nosotros hemos estado, al principio, la UPRA genera son productos geográficos, ¿no? Y también consume productos geográficos. Y en el momento, pues cuando iniciamos esta tarea de interoperar a través de XRoad, pues no logramos consumir ni disponer estos servicios, sino solo alfanuméricos. Pero como ha sido un tema de aprendizaje, hemos estado en un piloto, ya llevamos desde el año pasado, ya llevamos casi 2 años, en un piloto entre la Agencia Nacional Digital, MINTIC, el Ministerio de Agricultura, la UPRA y la ICDE y el IGAC, quienes nos han estado apoyando en toda esta tarea, pues para poder dar línea, ¿cierto? Pues ellos como entes rectores de la información geográfica, dar línea de cómo interoperar estos datos. Y ya hemos logrado avanzar, porque ya estamos en estas pruebas de tener un adaptador, un geoadaptador para consumir estos datos geográficos. Y estamos a ver cómo ya casi vamos a lograr consumir estos datos y poder disponer también los datos geográficos que la UPRA produce. Liliana, ahorita la primera pregunta que te hacía, veíamos como la interoperabilidad como bien público, al servicio del ciudadano. ¿Tú cómo ves el futuro de la interoperabilidad? Bueno, así como te mencioné, es un tema como de apropiación también, ¿no? Iniciamos aquí a nivel interno de que nosotros mismos, los funcionarios, nosotros apropiemos este intercambio de información, porque uno ya está acostumbrado a que de pronto nos pasamos la información por un correo, nos la pasamos de pronto por otros mecanismos, pero este intercambio a través de XRoad va a permitir que la información sea, primero, más segura, ¿cierto? Y sobre todo que podamos compartir información confidencial, que de pronto a veces ese es como el freno para que entre las mismas entidades nos dispongamos la información. Entonces, a través de XRoad podemos compartir la información confidencial de una manera segura. Adicionalmente, la vamos a tener de una manera oportuna, ¿cierto? Porque pues ya no vamos a tener de pronto que generar estos oficios de solicitudes o convenios o acuerdos, ¿cierto? Aunque el acuerdo, pues siempre es bueno establecerlo entre las dos entidades para tener claro qué es lo que vamos a compartir, qué vamos a usar de la otra entidad y disponer de la nuestra. Entonces, y mira que todo esto que genera, al usuario le va a generar información mucho más oportuna, que va a poder utilizar a todo nivel, ¿no? Son usuarios de toma de decisiones, son productores, ¿cierto? Que van a tener la información más a la mano gracias a estos procesos de interoperabilidad.
y de apoyo y coordinación entre las entidades. Creo que eso también es algo muy importante que ha traído esto, ¿no es cierto? Que con las entidades nos comunicamos de una manera más ágil. Ya de pronto el proceso de intercambiar datos y de aprovechar los datos, pues ya no va a llevar tanto tiempo como de pronto nos ha ido llevando en el momento. Adicionalmente, a nivel interno en la UPRA, pues, con el procedimiento nosotros, ¿qué hicimos? Tratamos de articular los lineamientos de la política digital, ¿cierto? Del marco de interoperabilidad con los procesos internos de la UPRA. Es decir, no tuvimos que adecuarnos a lo que estaban en esos lineamientos de MINTIC y de la política, sino que nosotros lo articulamos con nuestros propios procesos, ya que en la UPRA tenemos ya unos procedimientos y procesos enfocados a esa gestión de información. Y la interoperabilidad es uno de esos ejes fundamentales para gestionar información y asimismo disponerla a nuestros usuarios. Listo. Quiero rescatar, doctora Liliana, unas palabras muy importantes que acabas de decir, y es que se comparte información confidencial de manera segura y de manera oportuna. Eso es muy importante, que las entidades tengan en cuenta que esta información segura se comparte de manera segura y confidencial, y además de manera oportuna. Desde la UPRA nos realizaron un video, voy a compartirlo rápidamente. Un segundo. Voy a compartir todo. Ay, pero espérame un segundo. Dejo de compartir la pantalla para compartirla con el audio que va a estar acompañado de este video. Como parte de la implementación del marco de interoperabilidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la UPRA avanza en la democratización del acceso a la información. Lo anterior con el fin de atender las demandas de información de diferentes actores e incentivar la colaboración entre organizaciones para modernizar sus procesos y crear escenarios de intercambio digital. La entidad adelanta más de 10 procesos de intercambio soportados jurídicamente, permitiendo la consulta constante de más de 120 conjuntos de datos liderados por distintas entidades, tanto nacionales como internacionales. Es así como nace en 2021 el procedimiento de interoperabilidad de intercambio de información de la UPRA. En el marco del proceso de adopción de X-Road, la UPRA solicitó la inclusión como estándar válido para el lenguaje común de intercambio para servicios geográficos del denominado Snake-Case, a fin de evitar reprocesos en la adecuación de los conjuntos de datos y optimizar el tiempo tanto de publicación de servicios como de solicitud de certificación del lenguaje común. Hoy la entidad cuenta con 4 servicios de información certificados en nivel 3 de lenguaje común de intercambio: frontera agrícola, aptitud por punto de interés, distritos de adecuación de tierras tipo punto y distritos de adecuación de tierras tipo polígono. Así se inició la etapa de pruebas de consumo y disposición de los mismos en la plataforma X-Road, que previamente fue dispuesta en la infraestructura tecnológica de la entidad. Actualmente la UPRA suma esfuerzos con otros actores y participa activamente en las mesas de trabajo que buscan, por iniciativa propia, pilotar opciones y dar soluciones al intercambio de información geográfica a través de X-Road. Continuaremos generando iniciativas que permitan democratizar la información para proteger el campesinado e incentivar el desarrollo integral del sector agropecuario. Colombia, potencia de la vida. Bueno, quiero agradecer a la UPRA por enviarnos este video, por estar siempre atentos al llamado que hacemos desde el Ministerio de TIC y desde la Agencia Nacional Digital, por supuesto. Ahora quiero invitar a Janet Cortés. Ella trabaja con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es profesora, y ella nos hablará un poco acerca de la oferta del INTIC para lograr una correcta interoperabilidad institucional. Gracias, Janet, por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ya para cerrar y además dando respuesta a varias de las inquietudes que han planteado en el chat, vamos a ver cómo es ese proceso de vinculación al Servicio Ciudadano de Interoperabilidad. Obviamente, en el marco de la normatividad que ya explicó el doctor Marco y el ingeniero José Ricardo, para hacer ese intercambio seguro y eficiente entre las entidades. Nos preguntaban además cómo es el proceso de vinculación al Servicio Ciudadano Digital de Interoperabilidad. Bueno, pues primero como entidades, obviamente, ustedes que están trabajando en diferentes procesos de transformación digital y en la digitalización y automatización de sus trámites y servicios, deben definir las necesidades y obviamente establecer las prioridades que tienen de interoperabilidad con otras entidades, para que coincida con los proyectos en los que están trabajando y de esa manera transformar de manera integral esos procesos o esos trámites y servicios. Luego, obviamente, establecer comunicación con la entidad que necesitan intercambiar información y concertar cómo se va a hacer esa exposición y ese consumo de información de servicios, teniendo en cuenta, pues, obviamente, los dominios político, legal y organizacional, y asimismo cómo va a impactar en sus trámites internos y cómo va a impactar a la ciudadanía esa mejora que se está haciendo en esos procesos internos para intercambio seguro de información. Para solicitar luego el acompañamiento a Mintic, ya les dejo el correo a soporte@mintic.gov.co. Una vez tenemos ya la solicitud y el acompañamiento, vamos a revisar que ese conjunto de variables que se están intercambiando estén estandarizadas para que podamos entender qué es lo que estamos intercambiando entre las entidades y que luego, si necesitamos utilizar ese servicio por otras entidades, tengamos las mismas el mismo conocimiento, las mismas reglas para ese intercambio de información, y eso es solicitar la estandarización en lenguaje común de intercambio. Luego, obviamente, si es necesario, se van a construir los servicios web, tanto de exposición como de consumo de esa información. Debe disponer la entidad de esa infraestructura de los servidores de seguridad, de esa infraestructura mínima para los servidores de seguridad que se van a vincular a XROAD. Y luego, si ya realizamos el proceso de acompañamiento con el equipo técnico de la Agencia Nacional Digital, de la vinculación a los tres ambientes, como mencionaba la doctora Liliana, de QA de calidad, de preproducción y de producción. Entonces, resumiendo, la solicitud de acompañamiento la pueden enviar a soporte@mintic.gov.co. Allí les vamos a responder con un formato para diligenciar el autodiagnóstico. Y en el acompañamiento técnico, pues vamos a revisar esa concertación del objetivo y el alcance de esa necesidad de interoperabilidad. Vamos a concertar un cronograma de trabajo de acuerdo a los recursos que ustedes tengan disponibles y la entidad también con la que van a intercambiar información. Y luego vamos a hacer el proceso de integración y pruebas a los ambientes de QA, preproducción y producción de tanto de sus servidores, y la entidad aún no está vinculada a la plataforma de ROAD, como de los servicios que van a intercambiar. Los requisitos de infraestructura